Vamos a comenzar hoy una serie breve. Como estábamos en las epístolas carcelarias que terminamos el domingo pasado, vamos a hacer como un paréntesis ahora y vamos a estar leyendo el capítulo 10 de San Juan hoy y los siguientes domingos. En realidad todo el libro de Juan es muy rico, es riquísimo, lleno de verdades reveladas acerca de Jesucristo, y todo el libro merece ser leído, merece ser estudiado, expuesto en la iglesia y también anunciado al mundo. Bueno, yo pido al Señor en oración que esta sección que vamos a estar leyendo, hallemos en ella enseñanza rica y que redunde para la gloria de Dios en Cristo. Algo que quiero recordar y que dice en el mismo libro es que las cosas escritas en este libro, esto está hacia el final del libro, dice que capítulo 20, versículo 31, dice que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito general del libro, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Les invito ahora a leer los primeros 6 versículos del capítulo 10 de San Juan. Y así dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En el versículo 1 tenemos una referencia a los que no entran por la puerta al redil, ¿sí? Ahí está en singular. Dice el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Dice que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador, o sea, entra con un propósito perverso, maligno. Él entra a robar, entra al redil. El redil aquí es Israel. Yo estoy hablando en la situación, en la circunstancia en la que Jesús habla. Eso no impide que también sea aplicable a otras. Se pueda ampliar la aplicación y eso llega a nosotros, vamos a estar viendo. El redil es Israel, la nación de Israel, el pueblo escogido, y sabemos que así por el texto de la Biblia, no es una interpretación nomás, ¿verdad? Se corrobora leyendo el versículo 16, en este mismo capítulo, ahí Jesús dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que el redil en el que Jesús está pensando cuando habla primeramente aquí es Israel, pero también se refiere a las ovejas que tienen otro redil, o sea, en las naciones gentiles. Ese otro redil, entonces somos todos. O sea, las ovejas de ese otro redil somos los que, siendo de naciones que estaban lejos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel,
pero que Dios, el Hijo de Dios, el Cristo, dice que también son sus ovejas. No todos los gentiles, así como no todos los israelitas también, sino aquellos de uno y de otro redil que él conoció de antemano y que fueron, dice en la carta a los Efesios, en Efesios capítulo 1 versículo 4, dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. También en Romanos 8, 29 y 30, que vamos a leer ahora. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, vamos identificando entonces, conociendo los términos. El redil, que aquí es Israel, y más adelante hay otro redil, otro aprisco. El redil era el lugar donde guardaban a las ovejas, ¿sí? No es el lugar donde están todo el tiempo las ovejas. Las ovejas son guardadas para pasar la noche en ese lugar, y ahí entraba el pastor por una pequeña puerta y sacaba a sus ovejas para llevarlas a buenos pastos también. En ambos rediles dice Dios que tiene a sus ovejas. Sus ovejas conocen su voz. Así leímos en el versículo 4. Voy a volver ahí a nuestro texto principal. En San Juan capítulo 10, en el versículo 4 dice: cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas, y las ovejas les siguen porque conocen su voz. No siguen a los extraños, a los ladrones y bandidos, salteadores, dice acá. En Israel, según leemos en el Antiguo Testamento, hubieron muchos pastores que entraron al redil. No entraron por la puerta y no entraron a cuidar ni a llevar a las ovejas para apacentarlas. Es decir, para llevarlas a alimentarse, como hace el pastor del Salmo 23, Jehová, Yahvé. Jehová es mi pastor, dice ahí en el Salmo, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, dice. En lugares de delicados pastos, los pastos que pueden comer esas ovejas, para no comer cosas que le pueden ser tóxicas. Entonces el pastor le lleva a esos buenos pastos. Aquellos malos hombres que lideraban en Israel eran sus gobernantes, sus sacerdotes y sus profetas, que entraban a sacar provecho de las ovejas. No estoy diciendo todos los sacerdotes, ni todos los gobernantes, ni todos los profetas. Estoy hablando de aquellos que hicieron ese trabajo, entre comillas, para su propio provecho, para su provecho personal, y no para apacentar a las ovejas. Acerca de ellos voy a leer, y les invito a mirar, si quieren, ir a Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34. Vamos ahí entonces, Ezequiel capítulo 34, los versículos 2 al 4, dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas.
No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Voy a leer unos versículos más. Ahí en ese capítulo, el 7 dice: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Versículo 8: vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. El versículo 10 dice: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Y el versículo 11, aquí hace una referencia ya a Jesucristo. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Quiero también leer un poquito acerca de esto en Jeremías capítulo 23. Ahí también voy a leer algunos versículos seleccionados. Dice en los versículos 1 y 2, Jeremías 23: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Versículo 11: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Versículos 13 y 14: en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Muy duro el Señor, pero justo. Pastores que se apacentaban a sí mismos, no a las ovejas, no las cuidaron, las hicieron errar, dice, hicieron errar al pueblo, andaban en mentiras, aún en mi casa hallé su maldad, dice. Falta también aquí, pero yo no voy a ocuparme hoy de eso, el mayor de los ladrones que va a venir y que no va a entrar por la puerta. Esto se aplica también al anticristo. En otro momento vamos a ocuparnos de eso. La historia del pueblo de Israel ha sido así, y en segunda carta de Pedro, capítulo 2, dice que esto se repite y se va a seguir repitiéndose. Vamos a leer en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, dice. Penosamente esto anunciado por el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, es algo que nosotros ya podemos ver en nuestros días. Siempre hubo y habrá, dice. Pero Jesucristo, así como leímos
En Ezequiel leímos: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, dice. Él mismo vino y entró por la puerta, entró como entra aquel de quien son las ovejas. Y el Padre mismo le presentó a Israel como su pastor. ¿Se acuerdan? En el bautismo, en el relato de Mateo, capítulo 3, versículo 7, se oyó una voz, la voz del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ellos, aunque tenían ojos, no veían, ¿verdad? Hay muchos que tienen ojos para ver, no ven, tienen oídos, pero no oyen su voz. Su palabra no halló cabida en ellos. Aquí en San Juan capítulo 8, versículo 47, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios oye sus palabras. El Padre le abrió la puerta cuando el Espíritu Santo le señaló y cuando hizo entre ellos las señales. Vamos otra vez aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 36. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces él entró, el portero, como dice acá, le abrió la puerta, y dice en el capítulo 10 que hemos leído, versículo 3, dice: a este abre el portero. Bueno, ese portero que le abrió es el Padre, que le abrió presentándole y que dio testimonio de él. También en este capítulo 10 dice en el versículo 25, yo me estoy adelantando un poco, dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y en el versículo 26 dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Muchos oyeron su voz por todas partes donde se predicó y donde se predica el Evangelio, pero no todos creyeron. ¿Creyeron quiénes? Y creyeron sus ovejas. Asimismo como en aquel redil, es decir, como en la nación de Israel, es en el otro redil, en las naciones gentiles. Sus ovejas oyen su voz, a sus ovejas llama por nombre y las saca, dice, las saca fuera y va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, las saca fuera. Me parece tan interesante y es tan claro también. Ustedes saben que la palabra iglesia viene en el término en que fue escrita la Biblia, dice eclesia, así con 2K. Eclesia. ¿Y qué quiere decir eclesia? ¿Qué es eclesia? Significa una asamblea o los llamados afuera. Porque la gente que tenía que reunirse se les llamaba afuera, y eso era una eclesia, una asamblea. Se les llamaba un lugar. Bueno, la iglesia toma ese nombre, y la iglesia somos los llamados afuera, llamados por Dios, separados o sacados del mundo para ser pueblo de Dios. Esa es la iglesia. Digo que es interesante porque acá en esta alegoría del redil dice, las llama por su nombre y las saca afuera, ¿sí? Porque no todos los del redil son sus ovejas. En el redil entraban las ovejas de varios pastores. Entonces acá el pastor llamaba a sus ovejas y las sacaba afuera.
Somos llamados para formar pueblo de Dios, linaje escogido, dice también en Primera de Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el mundo, hermanos, somos extranjeros y peregrinos, somos extraños. El mundo no nos conoce, dice el Señor, porque no le conoció a Él. Los que no son sus ovejas, sin embargo, van tras los extraños, tras los engañadores, tras los falsos profetas, aquellos que se apacientan a sí mismos. ¿Cuántos hay? Multitudes que van tras engañadores, tras falsos profetas, y van por el camino ancho, el camino de la perdición. Pero pocos son los que van por el camino angosto, por sendas de justicia, guiados por el pastor, por el buen pastor. Van tras aquellos que no les predican el evangelio para que no se conviertan. Así leímos también en los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Para que no se conviertan de su maldad, de su idolatría, de sus adulterios, sino que las hacen errar. Cada uno de los que hoy oye su voz, ojalá abra su corazón, abra sus oídos, escuche esa exhortación que hacía el Señor cuando decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. La voz de Dios, que tiene el poder para incluso para levantar a los muertos. Jesús dijo en San Juan también, capítulo 5, la hora viene y ya estamos en ella, en que los que están en los sepulcros, los muertos, van a escuchar la voz del Hijo de Dios. Y el que la oyere vivirá, dice. Pues nosotros estamos, y el mundo está muerto en sus delitos y sus pecados. Y el Señor llama. Y llama para que cada uno en uso de su libertad pueda venir. Sin embargo, aquellos que son suyos, a quienes Él conoció desde antes de la fundación del mundo, esos son los que van a responder. ¿Por qué no responden los otros? Y aquí hemos leído, aquí dice, ¿verdad? No escuchan su voz porque no son sus ovejas. Gracias a Dios, porque nosotros hemos sido conocidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos ha llamado por nuestro nombre para escucharle y seguirle. Todo aquel que le reconozca y le siga como una de sus ovejas, le va a seguir a su buen pastor, a su pastor. El versículo 6, el último que leímos, en la porción que leímos, dice, voy a repetir, dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Parece es como difícil de entender. ¿Cómo es que no entendieron? Ustedes entienden, se entiende, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos no entendían? Así es con la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es algo espiritual, y las cosas espirituales tienen que entenderse y tienen que discernirse espiritualmente. No es para que entiendan la naturaleza del hombre. Es increíble, parece. Y nosotros, ¿cuántas veces leemos la palabra del Señor? Y ustedes mismos habrán dicho, yo suelo escuchar que comentan, dicen, ¿cómo es que no entienden? ¿Cómo es que no entienden? Bueno, ya decía el Señor,
endurecieron su corazón, no escucharon, no entendieron, no vieron. ¿Por qué? Y porque el Dios de este siglo, dice, ¿quién es el Dios de este siglo? Es Satanás, el Dios de este mundo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Dios. Así es, hermanos. ¿Cuántas veces incluso dice, leen a Moisés? O sea, leen el Antiguo Testamento, quiere decir eso. Tienen un velo puesto sobre sus ojos y no ven. Pero cuando se conviertan a Cristo, dice, ese velo les va a ser quitado. Y para que se conviertan a Cristo tienen que creer y al creer se arrepienten de sus pecados, obedecen la orden de arrepentirse y venir a Cristo. Es el misterio revelado para nosotros en las Escrituras, hermanos. La palabra de Dios es así. Jesús dijo que el que quiera, y les invito a leer en capítulo 7 de Juan, ahí nomás, ahí cerquita, San Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí dice el Señor, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. En Santiago también tenemos un versículo, yo solamente voy a traer a la memoria, queda para la tarea de ustedes si quieren buscar. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Pídala al Señor, el que tiene falta de sabiduría. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es mía o si yo hablo por mi cuenta, dice el Señor. El que quiera va a entender, hermanos. Y si no entiende, pídala a Dios, dice. Y el Señor da entendimiento al que quiera entender, al que quiera venir, al que quiera conocer, tener sabiduría. El Señor da, hermanos, abundantemente y sin reproche. Aquellos hombres no entendieron, así como no entienden todos los que no quieren hacer la voluntad de Dios. El Señor no da entendimiento al que no quiere hacer su voluntad, hermanos. Adelantando un poquito en este capítulo 10, quiero leer los versículos 24 al 26. Ya más adelante nos vamos a ocupar de volver a leer esto y de considerar detenidamente. Aquí en capítulo 10, versículos 24 al 26, ya leímos hace un momento, yo quiero remarcar, dice, y les rodearon los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, dice, ese es el versículo que no leímos. Y lo notable es que sus obras estaban dando testimonio, el Padre dio testimonio acerca de él, pero ellos todavía estaban, vos no estás turbando el alma, decinos bien ya si sos o no sos, ¿verdad? Y cuando después le conjuraron a que digan ante el concilio, y él les dijo, así como dijiste es, y ellos dijeron, blasfemado, ¿verdad? Eso era lo que buscaban, para acusarle. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Y el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco
y me siguen. Si aún no creíste, alguien que escucha no creyó todavía. La palabra del Señor dice: hoy es el tiempo aceptable, hoy es día de salvación. El llamado del Señor es a arrepentirse. Dice: venga y tome gratuitamente del agua de la vida. El Señor está llamando y es día de arrepentirse, de recibir a Cristo, recibir al buen pastor y de salir con Él afuera. Porque en el mundo, la mayoría, las multitudes van por caminos de perdición, van tras engañadores, salteadores, van tras aquel que viene para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino, así como Él dijo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que, hermanos, conforme a esta primera parte que hemos leído del capítulo 10 de San Juan, ojalá nosotros seamos de las ovejas propias del Señor que van siguiendo sus pasos porque conocen su voz. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos nosotros también ser de los sacados afuera a la reunión de tus santos, a la reunión de tus escogidos, Señor. Queremos pedirte, Señor, que selles tu verdad en nuestros corazones y en los corazones de alguna que necesita confirmar, Señor, su fe, depositar su fe y su confianza solamente en el buen pastor, en aquel que dio su vida por sus ovejas, en tu Hijo Jesucristo. Padre nuestro, derrama tus gracias y tus misericordias sobre cada uno de los que oye tu voz. En el nombre de Jesucristo. Amén.